Saludos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico en el cual vamos a hacer un pequeño estudio. Y en esta noche quiero compartir en realidad dos males que están haciendo daño en el mundo entero, pero lamentablemente más aún dentro del cristianismo. Y esos dos males vamos a ir hablando de él y ustedes se van a dar de cuenta cuáles son. Quiero comenzar con el pasaje de Ezequiel 28, 14 al 16. Y leemos: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Bien, como vemos en este pasaje, un pasaje muy bien conocido, es el pasaje donde entendemos por el contexto que está hablando del querubín grande protector o Lucifer antes de haber caído. Pero quiero concentrarme en el verso 16. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esa palabra, a causa de la multitud de tus contrataciones, la palabra contratación, la figura que se está tomando aquí el autor es una figura del comercio que había en Tiro, y entendemos que en Tiro había mucho comercio. En ese entonces, el autor está tomando una figura del comercio que había, y esa figura de contratación en realidad es una figura que lleva, podemos ver que tiene que ver con mercader. Otras versiones rinden: a causa de las mercaderías fuiste lleno de iniquidad. Entendemos por esa palabra contrataciones, una palabra es usada a las personas que van de casa en casa llevando mercancía para vender, llevando cosas aquí, allá, y podemos ver que esta mercadería se dice que el enemigo fue lleno de iniquidad a causa, es interesante porque el pasaje dice multitud, o sea, eran muchas. Y entendemos que el enemigo, ustedes saben que antes de caer o de ser expulsado del cielo, pues él se pasaba entre los ángeles llevando y trayendo, mercadeando entre ellos. En realidad, una de las palabras la sacamos de ahí y tiene que ver con el chisme. Esa es una de las palabras que vamos a estar hablando un poquito, y tiene que ver con contrataciones. O sea, el enemigo se pasaba chismeando, en otras palabras, se pasaba mercadeando a los ángeles, hablándole acerca de Dios, ¿verdad? Diciendo que Dios no era justo, hablando de que Dios en realidad no era un Dios que era justo, porque entendemos que el enemigo quería estos ángeles buenos, el enemigo quería ponerlos en contra de Dios en ese entonces. Y así se pasó mercadeando. Entonces, quiero que vean algo bien claro aquí. Vemos entonces que la mercadería, o mejor dicho, el chisme, tuvo su origen ¿dónde? En el cielo. ¿Con quién? Con Satanás. ¿Ok? Con Lucifer, que después vino a ser Satanás. Ezequiel 22, 9 usa la siguiente palabra y dice: calumniadores. La palabra calumniador, que tiene que ver con chisme también. Hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Interesante. Dice que calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Calumniadores.
Esa palabra también en realidad vienen de la misma raíz, y aquí en Levítico 19:16 la traduce de la siguiente manera: no andaréis chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea, el que está hablando aquí, el que está diciendo en este texto, no andaréis chismeando, no es otra persona, sino Jehová de los ejércitos. O sea, Dios mismo dice, no andaréis chismeando entre tu pueblo. O sea, la palabra de Dios es claro, Dios sabe lo que ocurre con esta clase de mercadería o del chisme. Vemos también los rabinos enseñaban que eran 3 los pecados que quitarían al hombre de este mundo. Miren, presten atención en esto, según los rabinos, y lo privarían del mundo futuro. Uno era la idolatría, el segundo el incesto y el homicidio, que privarían al ser humano del cielo. Pero miren qué interesante como ellos dicen, pero que la calumnia o el chisme era peor. ¿Saben por qué? Que estos que mencionamos, pues mataba a 3 personas a la vez, al calumniador, al calumniado y al oyente. Como dice el texto, mata a 3 personas. Proverbios 16, 27 al 28. Leemos: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Miren cómo lo llama: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso, verso 28, levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Interesante, ¿no? Los perversos, los chismosos, el perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 11:9 también dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados de la sabiduría. Dice aquí que quienes, los hipócritas, con la boca daña a su prójimo. Entendemos entonces, hermano, que la Escritura es clara, hablando acerca de el chisme o la calumnia, ¿verdad? Y interesante porque el texto lo llama hipócrita. Dice, con la boca daña a su prójimo. Quizá dirá, no, pero yo no le estoy haciendo ningún mal a la persona. O sea, directamente así, yo no he ido a dañar al prójimo. Pero hermanos, ¿qué dice el texto? Con la boca. ¿Qué hacemos? Con la boca, con el chisme, ¿dañamos a quién? Mas los justos son librados con la sabiduría. Quiere decir que un hipócrita que con la boca daña a su prójimo, hermanos, no es una persona justa, y los justos no heredarán el reino de los cielos. Proverbios 10:18 dice lo siguiente también: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Dice, el que propaga calumnia es una persona ¿qué? Necia. Proverbios 26, 20 al 23. Leo: sin leña se apaga el fuego. Qué interesante. El que vive en el campo sabe esta expresión bien, ¿verdad? Donde se usaba leña, ¿verdad? Para cocinar. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Quiere decir que donde quiera que hay chismoso, siempre hay ¿qué? Contiendas. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. ¿Se dan de cuenta, hermanos? Todas estas palabras, amigo que me escucha, el chisme, la calumnia, de la imagen que sacamos se originó en Satanás. El enemigo fue el que originó, salió de medio de él, ¿verdad? Todas estas cosas. Y
Si usted se da de cuenta, cuando el enemigo, vemos en el Génesis, en el Edén, usted se da de cuenta que también, en realidad, cuando usted analiza el texto, se da de cuenta cuando la serpiente, Satanás, entabló conversación con Eva, en realidad, si usted se fija, lo que hizo fue propagar chisme, mercadeando, y lamentablemente Eva compró de la mercancía. Porque en el texto usted se da de cuenta que dice, oh, con que Dios ha dicho. ¿Se dan de cuenta? Chismoseando acerca de Dios. Entonces, lamentablemente, vemos que nuestros primeros padres cayeron. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, ¿verdad? Son bocados suaves. Pero en realidad, hermanos, dice el texto que penetran hasta las entrañas, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo, hermanos. En realidad, una persona que chismosea, que se pasa llevando chismes, que se pasa haciendo esta clase de mercadería, en realidad, hermanos, nos damos de cuenta que no hay en realidad en el corazón no hay nada bueno. Porque recuérdense que se originó ¿en quién? En Lucifer, llamado hoy Diablo y Satanás. Ustedes saben que en Santiago capítulo 3 habla de la lengua. Eso es un texto muy bien conocido. Y vemos que allí usted puede ver que habla de que los animales, habla del caballo. Un caballo podemos ver que es más fuerte que un ser humano. Y el hombre lo ha llegado a domar, el hombre se le ha llegado a montar, el hombre le ha puesto frenos en su boca y ustedes saben que una bestia como un caballo, el hombre lo puede frenar por el freno. ¿Okay? También habla de un avión, de una nave como esta, el avión, y podemos ver allí que un avión tan grande donde caben tantos pasajeros, y en realidad con un pequeño timón y una sola persona, un piloto que lo maneja, puede controlar la nave. Pero Santiago habla de que el hombre no puede controlar un órgano tan pequeño que se llama la lengua. O sea, ¿se dan de cuenta? Podemos controlar muchas cosas, podemos domar muchas cosas, pero la lengua, un órgano tan pequeño, no se puede domar. ¿Cómo lo sabemos? Porque Santiago 3:8 dice lo siguiente: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Miren cómo lo llama Santiago. Dice que es lleno de veneno, hermanos. Y lamentablemente en la cristiandad, en las iglesias, este mal está muy de moda. Y lo que se hace es que, dice el texto, llevar veneno a los demás. El segundo mal que quiero que veamos, que también está haciendo mal muy grande, es el orgullo. ¿Y por qué menciono la lengua y el orgullo? Porque como vamos a ver un poquito más adelante, también se menciona en el pasaje de Ezequiel 28. Miren cómo dice Proverbios 11:2. El orgulloso acarea deshonra, la sabiduría está con los humildes. Dice que el orgulloso acarea ¿qué? Deshonra, pero que la sabiduría está ¿con quiénes? Con los humildes. Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ustedes saben que allí en Apocalipsis podemos ver los mensajes de los 3 ángeles. Y el primer mensaje del primer ángel dice: teme a Dios y dale gloria. O sea, ese temor a Dios, cuando vamos a toda la Biblia, o sea, tiene muchas facetas. Y una de ellas dice aquí que el temor del Señor, o sea, teme a Dios, teme al Señor, es que aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, dice,
aborrezco. O sea, Jehová aborrece esto, hermanos. Jehová aborrece la boca perversa, la arrogancia, el mal camino. Son cosas que Dios aborrece. Romanos 16, leemos, sed de la misma mente los unos con los otros, no con altivez de mente, mas acomodándoos a los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Interesante. Dice, acomodándoos a los humildes. Primera de Juan 2, del 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Miren el contexto. Dice, no améis al mundo. ¿Ok? Y el cristiano, nosotros como cristianos decimos, no, yo no estoy en el mundo. Yo estoy en Cristo. Yo no amo el mundo. Pero miren cómo dice el texto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se dan de cuenta? Y nosotros como cristianos decimos, no, yo amo al Padre, yo amo a Cristo, Cristo me ama. Yo no estoy en el mundo, hermanos, pero lamentablemente, hermanos, a veces, se ve muchas veces, las iglesias, usted se da de cuenta que en realidad el mundo, a veces, hermanos, la iglesia ha traído el mundo dentro de ella. O sea, el mundo en realidad, a veces dentro ocurren cosas que a veces ni se ven afuera. O sea, cosas que ni si, como dice Pablo, ni aún debieran de mencionarse en medio de nosotros. Y dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no nos equivoquemos, hermanos. No nos equivoquemos. Queremos estar divididos en dos bandos, un pie aquí y otro acá. Uno en el mundo, otro en la iglesia, hermanos. Y eso usted lo puede ver en toda la cristiandad. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de quién? Dice el texto, del mundo. Dice que esto viene, la vanagloria, todo esto proviene ¿de dónde? Del mundo. Entonces, ¿de dónde proviene en realidad el orgullo, el chismoso? Son cosas que provienen del mundo. O sea, Nabucodonosor, hermanos, esta historia de Nabucodonosor es interesante porque en Daniel 4, del 29 al 33 dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y las uñas como la de las aves. Vemos al rey Nabucodonosor en su imperio. Y un día en su terraza mira a su alrededor y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo creé? ¿Cómo le llamamos a eso, hermanos? Arrogancia, orgullo. Y a veces, hermanos, nosotros no hacemos lo mismo. A veces, hermanos, hacemos las cosas ¿para qué? Para glorificar a Dios o para gloriarnos a nosotros mismos. Hacemos cosas en la iglesia, ¿para qué? Para vanagloriarme de que yo sé más que aquel, de que la escuela sabática me quedó más bonita que aquella.
¿Se dan de cuenta? ¿Para qué lo hacemos? A veces queremos hacer las cosas tan grandes, hermanos, para llamar la atención de las personas, cuando en realidad lo que Dios pide en su palabra es un corazón humilde, un mensaje sencillo que llegue, no con tanta pompa. Nos olvidamos a veces, no pareciera a veces ni que estamos en una iglesia, sino que estamos en un teatro, porque queremos hacer las cosas ¿qué? Con arrogancia, orgullo, para que vean qué bueno yo lo hice, qué bien yo prediqué. ¿Se dan de cuenta, hermanos? Y al igual que Nabucodonosor, lo mismo, hermanos, le va a suceder al enemigo. El que se enalteciese será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero podemos ver también que por el texto vemos que hubo un arrepentimiento. O sea, no todo está perdido. Puede haber un arrepentimiento. Quizás esté hablando para algunas personas. Y todos hemos caído en algún momento en estas cosas, hermanos. Amigo que me escuchas. En algún momento hemos sido arrogantes, o quizá lo somos. O hemos sido calumniadores, llevando chismes aquí y allá. Y saben, Dios nos llama al arrepentimiento. En Nabucodonosor podemos ver cómo Dios produjo un arrepentimiento, porque el arrepentimiento viene de Dios. En Daniel 4, del 34 al 37, dice: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Qué reconoció Nabucodonosor? Que no era ¿qué? Nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Se dan de cuenta? El que se humilla, será ¿qué? Enaltecido. Ahora yo, Nabucodonosor, miren cómo dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Se dan de cuenta, hermanos? El que es soberbio, el que es orgulloso, y como vimos, y el chismoso, hermanos. A veces Dios nos humilla, ¿para qué? Para que entendamos que no somos nada. ¿Quiénes somos nosotros? Es interesante. A veces nos creemos mejores que otros. Y en realidad, cuando usted mira estas dos palabras, hermanos, el chisme y el orgullo van de la mano. ¿Por qué? Porque una persona chismosa en realidad, ¿qué es lo que hace? Hablar del otro, hablar a espalda de otros. Y en realidad, ¿qué es lo que está diciendo? Mira lo que fulano hace, mira lo que fulano dice, mira cómo es fulano, mira aquí. Pero en realidad lo que está diciendo es que así no soy yo. Yo no soy así. Yo puedo hablar de él, ¿por qué? Porque fulano es así, pero yo no. ¿Se dan de cuenta? El orgullo. El chismoso en realidad podemos ver que en su corazón hay ¿qué? Hay orgullo, porque no, yo soy mejor que aquel, por eso hablo de aquel. ¿Por qué? Pero es interesante, hermanos, porque la palabra de Dios muy claro dice, no andaréis chismeando entre tu pueblo. Y lamentablemente, hermanos, hay muchos hermanos a veces que llegan a nuestras congregaciones, ¿para qué? Para después ir allá y llevar a otros a decir, mira lo que está sucediendo aquí, mira lo que están haciendo aquí, calumniando, hermanos. En vez de oír y lo que se oye, ir a la palabra de Dios y buscar a ver si es cierto, ¿qué hacemos?
lo llevamos por todo el mundo. Y ¿saben qué, hermanos? Es lamentable porque a veces que hasta los ministros de Dios, que se dicen llamar ministros. Es interesante porque la palabra de Dios en Mateo 18 dice que cuando tú tienes algo contra tu hermano, ¿qué debes de hacer? Dice que ya va y hable con el hermano. Pero ¿qué hacemos? Todo el mundo lo sabe, menos la persona de quien se está hablando. ¿Se dan de cuenta? La lengua, por eso Santiago dice que es como una llama de fuego, que se enciende y puede crear un incendio bien grande. Y dice al texto que ningún hombre la puede domar. Seguro, ningún hombre puede, hermanos, pero Cristo sí puede hacerlo. Nos tenemos que poner en las manos de Cristo. ¿Y por qué traigo las dos palabras? Ya hablamos de la mercadería y ahora vamos a ver que también Ezequiel 28 también habla que Lucifer cayó en el orgullo. Miren cómo dice 26, 17 al 19. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. ¿Se dan de cuenta? Profanaste tu santuario. En realidad, ¿qué es lo que se está profanando? El santuario, o sea, el cuerpo de Dios, que no fue creado para eso. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual se consumió, y te puse en ceniza. ¿Se dan de cuenta? Lo mismo que Nabucodonosor. Sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Profecía. Esto es una profecía contra Sidón, hermanos. O sea, ¿se dan de cuenta? Al fin y al cabo, hermanos, donde se originó el orgullo, donde se originó el chisme, esta persona, el enemigo, ¿verdad?, va a dejar de existir. O sea, y con él va a dejar de existir ¿qué? El chisme y el orgullo, porque fueron originados en él. Entonces, cuando yo, hermanos, me pongo a hacer esas cosas, en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? El enemigo está tomando posesión ¿de qué? De mis palabras, de mi mente, y la está usando ¿para qué? Para llevar veneno, para dañar. Y después, hermanos, decimos que somos cristianos. Yo amo a Dios. Háblame de Cristo. Cristo me ama. Interesante, ¿no? El orgullo. ¿Cómo el orgullo dentro de la iglesia, hermanos? A veces, lamentablemente, las iglesias, lo que parece es que vamos como a una pasarela, como por una alfombra roja, luciendo una pasarela donde se va a lucir las modas. Lo que yo tengo es mejor que aquello. Lamentablemente, hermanos, el mundo dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque el orgullo, querer tener lo último, el último modelo, el último moda. Y no estoy diciendo con esto que usted no vista bien para el Señor. Pero cuando hay orgullo en el corazón, hermanos, cuando vestimos de una manera que no es de cristianos, ¿se dan de cuenta? ¿Por qué? Por el orgullo. Yo tengo lo mejor. Yo hablo el mejor. Yo tengo los mejores estudios. Hermanos, lo que Dios está buscando es que Dios está con los humildes. Necesitamos buscar a Cristo. Así que en 1 Corintios 6, 9 y 11 leemos: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora presten atención. El pasaje está diciendo que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros,
ni los borrachos, y mire lo que menciona el texto, ni los maldicientes. Esa palabra maldiciente es la palabra calumniador. ¿Se dan de cuenta? Nosotros podríamos decir, algunas personas podríamos decir, oh, yo no soy idólatra, yo no he fornicado, oh, yo no soy afeminado, oh, yo no me he echado con varones. Eso es detestable. Y hacemos, hermanos, y vemos, dice, no, eso sí que yo no lo hago, es aquel, fulano de tal, pero yo no he caído en eso. Pero dice el texto, ni los maldicientes, o sea, ni los calumniadores, y podemos incluir ahí, ni los chismosos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que, hermanos, no nos engañemos. El calumniador, tanto el calumniador como el fornicador, como el afeminado, como el idólatra, dice aquí que no heredarán el reino de los cielos. ¿Se dan de cuenta? A veces creemos que estos pecados son grandes, pero mientras yo estoy calumniando, yo estoy chismoseando, yo soy orgulloso, ¿qué pasa? No, eso está bien. Pero aquel que está haciendo aquello, wow, es un pecado muy grande. Pero está en la lista de ¿qué? ¿Qué dice Pablo? Estas personas los llaman injustas y dice que no heredarán el reino de Dios. Ahora, miren qué interesante, el texto no se queda ahí. Y esto erais algunos, dice Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Glorificad a Dios en nuestro cuerpo. O sea, Pablo dice que, mira, puede ser idólatra, puede ser fornicario, puede ser acostarse con varones, puede ser afeminado, puede ser lo que sea, puede ser chismoso, pero el texto que dice, me da esperanza, que dice que yo puedo ser lavado de eso, yo puedo ser limpiado de eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús. Puedo ser justificado. Jesús me puede lavar. Jesús me puede justificar. Ahora miren qué interesante como dice. Y por el Espíritu de nuestro Dios. No es otro espíritu. Es el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios el Padre. Y por eso dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Por eso Pablo pudo decir que ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí. Y lo que Pablo hacía, ahora lo hacía ¿qué? No estaba en la carne, estaba en el Espíritu. Y para concluir, hermanos, y aquí quiero fusionar esta cita que se encuentra en la matutina a fin de conocerle, quiero fusionarla con 1 Corintios 6, 9 al 11, y creo que es una cita muy pertinente, y con esto vamos a concluir. Dice lo siguiente. No todos los pecados son delante de Dios de igual magnitud. Acuérdense en la lista de pecados que ahí Pablo estaba incluyendo. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la ley, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer frívolo a los ojos de los hombres, ¿se dan de cuenta? El que adultera, oh, eso es malo. El que se acuesta con otro varón, oh, eso es malo. El idólatra, oh, eso es malo. ¿Por qué? A nuestro juicio vemos que eso es lo malo. A los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres, sin embargo, es parcial e imperfecto. ¿Se dan de cuenta? Porque yo puedo señalar a aquel. Pero la pregunta es, ¿y yo? ¿Quién me señala a mí? El chismoso puede hablar que aquel. ¿Y yo? El orgulloso, ¿se dan de cuenta? Imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. El borracho es detestado, ¿se dan de cuenta? Y se dice que su pecado lo excluirá del cielo. Mientras que el orgullo, el egoísmo y la codicia muchísimas veces pasan sin condenarse. Sin embargo,
Estos son pecados que ofenden especialmente a Dios porque son contrarios a la benevolencia de su carácter, a ese amor desinteresado que es la misma atmósfera del universo, que no ha caído. El que cae en alguno de los pecados grandes puede avergonzarse. Quizá usted dice, mira, ese que adulteró se avergüenza. Ese idólatra se avergüenza. El borracho se avergüenza. Y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo. Pero el orgullo no siente ninguna necesidad. Y podemos decir, el chismoso no sabe ni se da de cuenta el mal que está haciendo. Y así cierra el corazón a Cristo, a las infinitas bendiciones que Él vino a derramar, hermanos. ¿Se dan de cuenta? O sea, acusamos allá, acusamos acá. Cuando hay alguien que adulteró en la iglesia, cuando hay alguien que quizás se acostó con otra persona del mismo sexo, como dice aquí, que hizo un pecado grande, que lo encontraron borracho, que lo encontraron drogados, son defraternizados. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con el chismoso y con el orgulloso? El chismoso sigue dentro de las filas como si nada. Al chismoso no se le hace nada. Al orgulloso no se le hace nada. Sigue en las juntas de la iglesia. Sigue teniendo parte al frente. Pero aquel no. Aquel hay que defraternizarlo. ¿Se dan de cuenta? Pero el chismoso, ¿qué pasa? Sigue. Pero dice aquí que, ¿qué hacemos? Es la pregunta. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Condenamos algo mientras yo sigo envenenando, llevando cizaña? El orgullo está acabando conmigo. Hay divisiones. Así que, hermanos, mi llamado hacia ti es, decía Pablo allí, podemos ver que así eran algunos. Quiere decir que en el nombre de Jesús, estas tendencias, ya sean heredadas o cultivadas, en el nombre de Cristo hay solución. En el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu de Dios pueden ser vencidas. Así que te hago un llamado. Dios me está haciendo el llamado a mí, para que si yo he caído en esto, en el chisme, en el orgullo, en el nombre de Jesús, Dios pueda erradicar eso de mi vida para que yo sea una persona, ¿cómo? Una persona que no sea chismoso ni haya orgullo en mí. Y saben, se dice que el chisme se puede guardar entre 3 personas. Muy bien. ¿Saben cómo? Si 2 de ellas están muertas. Así que, hermanos, espero que no caigamos en lo que cayó Lucifer, hoy en día llamado Diablo y Satanás, y está tocando dentro de las puertas de nuestras iglesias y trayendo estos 2 males. ¿Para qué? Para llevar veneno a los demás, para envenenar. Así que en el nombre de Jesús te pido que le pidas a Cristo que transforme tu vida, que transforme mi vida. Oramos. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque en Cristo tú puedes transformarnos. Gracias porque por medio de tu Espíritu podemos ser limpios. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Que Dios te bendiga.